¿Qué tal, jóvenes? Buen día. Estamos ya en la última clase para repasar los últimos detalles que tienen que ver para la finalización de la clase. Para eso únicamente tenemos una sola actividad que tiene que ver con hacer un mapa mental. Antes de eso quisiera yo cerrar la clase con unas cuantas observaciones. Bueno, nuestra materia se llamó diseño y evaluación curricular. Para esto nosotros ocupamos ciertos conceptos. Entonces esta clase únicamente, o la tarea de esta semana, tiene que ver con hacer un mapa conceptual, el cual le servirá para repasar las preguntas que vendrán en el examen. Entonces primero que nada empezamos con la parte de que es un currículum, que es el plan de estudios. El plan de estudios. Sí, con el plan de estudios nos referimos a que cuando se tiene que dar una clase es importante que se prevea o se esté planeando qué es lo que se tiene que enseñar. Bueno, ¿qué es lo que intenté yo formar con ustedes durante este módulo, esta pequeña materia? Es pasar de la teoría a la práctica, es decir, que se puede ejecutar aquello que se está estudiando. Para mí es muy importante que aquello que se aprende en la escuela pueda ser aplicado durante la misma escuela y no llegar a un trabajo y tratar de cometer los errores que se cometen ahí. Quizás por ahí nos costó un poquito y también tiene que ver las clases a distancia, pero sí me gustaría que lo poco que aprendan o lo que han visto acá puedan ustedes ejecutarlo. Es por eso que por ahí empezamos con estas actividades. Entonces, a manera de repaso, empezamos con la parte de lo que es el diseño curricular. Como les habíamos dicho, realizar un currículum tiene que ver con el hecho de evaluar. Entonces, el hecho de evaluar ya habíamos quedado que no se refiere únicamente a aplicar un examen o a realizar un test. Hemos visto que realizar un diseño se tienen que hacer muchas cosas, como el evaluar el contexto, donde se tiene que realizar, para quién se va a realizar, para quiénes se va a ejecutar y cuál es el objetivo de un currículo. Porque no es lo mismo enseñar para ciertos grupos de personas una materia o querer enseñar computación en una escuela donde no hay computadoras a transformar la educación que se quiere. Entonces es muy importante evaluar el contexto, la evaluación de entrada también es importante, que nos referimos al hecho de saber qué es lo que nosotros queremos lograr cuando se está haciendo un diseño. Entonces las diferentes lo que se vio en el diseño es que un diseño no depende ni nunca va a quedar bien a la primera, es decir, es un proceso que constantemente se tiene que hacer. Los objetivos de la evaluación eso persiguen, que constantemente estén en mejora, constantemente nos estemos preguntando en qué se puede mejorar. Por otra parte, es importante también considerar cuáles son las necesidades a donde se quiere entrar, y dentro de estas también entran los recursos materiales y los humanos. ¿Qué se requiere para poder implementar una buena educación o un buen plan de estudios? La evaluación nos permite a nosotros ver en dónde estamos parados y qué es lo que se pretende lograr al fin de cuentas para lograr esos objetivos. Como ustedes pueden ver, incluso en esta misma materia que estamos llevando, yo hago una evaluación, esta como es la primera vez que doy la materia,
estoy realizando una evaluación de cuáles son los temas que causan impacto, cuáles son los temas que sí se tienen que ver, cuáles son los temas que se tienen que trabajar un poquito más y cuáles son las actividades que yo ejecuté con ustedes y que para el próximo grupo tengo que ver si hacer las mismas actividades o tengo que buscar otro tipo de actividades. Y también tengo que poner el contexto de que estas clases fueron en línea. Esto quiere decir que las ejecutamos pues de una manera diferente a que quizás en clase nos hubiera funcionado de otra manera y tendríamos un mejor resultado. De cualquier manera, diseñar un currículo o un plan de estudios requiere un proceso largo, un proceso de revisión continua y evaluar diferentes cosas. En la parte del contexto ya habíamos visto que es el medio ambiente en donde se realiza, para qué escuelas va, porque no todos los estados tienen las mismas ideologías. Por ejemplo, aquí en el estado de Chiapas ustedes saben que la mayoría de las escuelas primarias son bilingües, entonces eso cambia el contexto al tipo de docente que tú necesitas en esas escuelas que vas a mandar, porque tarda un poquito más en lo que les enseñas a los alumnos a realizar la enseñanza de las letras, que lo que se miraría en una ciudad donde están más acostumbrados a la televisión, al internet, a tener los libros, a tener las copias y todo en esa parte. Bueno, por otra parte también tenemos lo que es la instrucción, que esto se va a referir al hecho la metodología de la enseñanza, que nos pregunta cómo nosotros podemos como docentes, en mi caso yo como docentes, ya una vez que está hecho un plan de estudios, cómo yo voy a ejecutar esta clase, cómo yo voy a dar esta clase, cuáles son las tareas que tengo que tomar en cuenta, qué es lo que tengo que realizar para que los objetivos se consigan de una manera adecuada. Entonces es algo que depende. La educación, muchos no consideran como al docente como al pilar, porque piensan que solo el hecho de planear hacer un buen plan de estudios significa que se va a ejecutar de la manera que se está esperando. Y a veces, en muchas ocasiones, el director, el rector, dirección, administrativos no pueden darse cuenta de todo el proceso que se está haciendo en los maestros, sino que se tiene que confiar en el proceso de selección y saber que los docentes están ejecutando una buena actividad. Uno de los factores que es importante en la evaluación es que no es el promedio que nos refleje la calificación. Yo les mencionaba mucho que no importa si un alumno tiene 10, si no es capaz de ejecutar lo que aprende en el mundo real, o lo que en el plan de estudios o los objetivos que se han planeado no se han ejecutado de la manera en que se tenía pensado, pues la escuela en sí no está logrando sus mismos objetivos. Pues recuerden que en los casos de las escuelas privadas, sus estándares son más altos porque exigen que lo planeado se consiga de una manera más un poquito más detallada lo que se tiene que conseguir. No es lo mismo estar rellenando un formato semanal o diario de las actividades que se tienen que hacer a seguir un plan de estudios, por ejemplo de la SEP, que nada más viene qué número de página, cuál actividad y cuál es la tarea, ¿no? Entonces hay otros lugares donde se tiene que especificar cuáles son las actividades que se tienen que realizar, se tiene que especificar bibliografía, se tiene que especificar tarea, se tiene que reportar todo lo que se tiene que hacer dentro de la enseñanza. Y en la parte de evaluación, que es casi lo mismo que tiene que ver en diseño, pero vemos los diferentes tipos de evaluaciones. No solo involucra tener en cuenta los exámenes, sino que la misma evaluación nos permite englobar todo. Entonces, hacer una evaluación holística, por ejemplo, la evaluación SIP, que es una de las que más manejamos, que aquí se maneja el contexto, la entrada y también el proceso y el producto.
¿Sí? Entonces, ¿qué se tiene que ver primero en contexto? Nos referimos todos al medio ambiente, dónde se tiene que ejecutar, cómo se tiene que ejecutar. La actividad que nosotros realizamos tiene que ver con el algo tan simple como enseñar a alguien a tomar café. Ustedes pudieron observar en los trabajos que les envié que la perspectiva de cada uno de ustedes era diferente. A pesar de que el objetivo era enseñar una cosa, enseñar café, se observaron tres planes o tres currículos de diferente manera, donde estructuraban diferente tiempo de enseñanza, donde enseñaban diferentes temas para enseñar, y también donde los subtemas o los objetivos eran diferentes. Entonces, ¿cómo se va a aprender a ejecutar un buen diseño o cómo se evalúa el contexto correctamente? Eso se logra a través de la experiencia. Recuerden, es muy importante que lo que les estoy diciendo, que lo que se aprenda pueda irse ejecutando de una manera directa. A manera personal, en mi experiencia de lo que es la universidad, cambia mucho lo que te enseñan en clase a lo que tienes que ejecutar ya en el mundo real. Por ejemplo, en el trabajo, yo puedo, a mí me tocó llevar la clase de redes, donde miramos mucha teoría, y sí aprendí el cableado, redes wifi, las conexiones y protocolos que se tienen que llevar. Pero al momento en que yo llegué a trabajar, me pedían que lo que yo hiciera era colocar canaletas, hacer la instalación de red, y nunca tuve esa experiencia o esa interacción para poderla hacer. Para mejorar y para poder pulir, entonces tienes que evaluar cómo te desempeñas en el mundo real. Y esa evaluación es la que yo siempre he tratado como docente hacerla en todas mis clases. Ver que el alumno puede ejecutar algo en el mundo real, y que los temas que está aplicando puedan ser ejecutados de alguna manera como se tienen que hacer. Créanme, la evaluación o el diseño y evaluación de un currículum es muchísimo más complicado del que vimos aquí en clase, y sí esperaba que avanzáramos un poquito más, que profundizáramos mucho para poder ver. Entonces quería yo ahorita evaluar a ustedes sus tareas, las que les dejé esta semana, pero yo ahorita todavía viernes, todavía no he recibido ninguna de ellas, entonces no les puedo dar ese contexto de la evaluación de líderes que quería yo hacer. Entonces la primera calificación que les daría yo tendría que estar un poquito baja, porque pues obviamente no han cumplido en el tiempo que yo esperaba que me entregaran este proceso, esta tarea, esta actividad de liderazgo, donde tiene que ver. Bueno, la entrada se evalúa qué es lo que se quiere, qué es lo con lo que se cuenta en una escuela para realizar las actividades. Es decir, cuento con los recursos materiales, con los recursos humanos suficientes para poder llevar a cabo mi proceso. Y en el caso del proceso se evalúa cómo es que se están dando las clases, es decir, cómo se lleva a cabo. Vamos evaluando todo el camino, y por la parte del producto dejamos de un lado el proceso y nosotros evaluamos cuál es el producto final que obtuvimos. Dentro de todas estas evaluaciones que vimos, se procura que ustedes tengan la experiencia necesaria para poder realizar evaluaciones, es decir, poder encontrar los puntos positivos, los puntos negativos, aquellos puntos que le hacen falta a un plan de estudios, no precisamente porque ustedes tengan que hacer un plan de estudios, sino que como docentes o como supervisores ustedes pueden hacer sugerencias y mejorar esos mismos planes de estudio. Recuerden, algo que caracteriza una buena educación es la flexibilidad y obviamente la mejora constante. Entonces, algo que no se puede medir no se puede mejorar, y cuando se tiene un sistema para medir un producto, se puede llegar a mejorar eso que se tiene. Siempre yo he considerado que se tiene que consultar a todo el núcleo, es decir, alumnos, docentes y directivos, y también se incluyen a padres de familia. Recuerden que la educación involucran a todos ellos. Entonces no solo se evalúa al alumno, no solo se evalúa al docente, no solo se evalúa la escuela y tampoco solo los padres, sino que todos componen
una parte de todo esto que se tiene que aprender. Entonces, por último, ya está para esta semana. Lo único que les voy a pedir es una tarea muy sencilla que nos va a servir para repasar el examen. Aquí está el documento, aquí está la actividad que ustedes tienen que realizar. Es elabora un mapa conceptual con los siguientes conceptos obtenido la información de la antología proporcionada. Entonces, en la antología ya les aparecen los conceptos. He tratado de que cada clase irles describiendo cuáles son cada uno de estos, pero ahora ustedes lo van a hacer a manera de repaso para este examen. Esta actividad me la tienen que enviar para el día jueves a más tardar. Jueves a las 4 o 5 de la tarde, para que les sirva para ustedes de qué es lo que va a venir en el examen. Entonces está el currículum, instrucción, evaluación de contexto, evaluación de proceso, evaluación de producto, evaluación interna de la eficacia, evaluación el concepto en sí, evaluación predictiva o inicial, la diagnóstica, la formativa, la curricular, la evaluación de diseño curricular, evaluación de proceso curricular y todos estos temas que están por acá. Entonces es un mapa conceptual que ustedes me van a entregar. La actividad ya la van a poder encontrar en plataforma. Tienen hasta el día jueves para entregarla, porque el próximo sábado ya tendremos examen, por lo que espero que ya esta actividad esté terminada y para el día jueves y viernes ustedes ya tengan ese material para repaso. Los temas que ven aquí son los que van a venir en el examen, por lo que espero que se les pueda facilitar y puedan repasar para esta actividad. Por el momento eso es todo. Les agradezco mucho la atención prestada a las clases y espero que que hayan aprendido lo que yo buscaba con ustedes, y sobre todo espero mucho la retroalimentación de ustedes, es decir, que me puedan mandar las sugerencias que le faltó o qué cosas se pueden mejorar en la clase. Muchas gracias, éxito y suerte en el examen.